Muy buenas amigos de Agenda Económica, su programa, el preferido, acaba de empezar y hoy compartiremos una hora exquisita con el vicepresidente ejecutivo de la CRES, que es Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. ¿Está correcto, verdad? Correctísimo. Ernesto, buenas noches. Buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. Aquí, como siempre. Tú has venido bastante, cada vez que te invitan tú vienes. Yo sí. Es la primera vez Claro que tú sí. y yo Todos son amigos. Es la primera vez que tú y yo vamos a estar solos. Gusto. Así que para mí será un placer uno a uno. Compartir contigo mano a mano. y compartir tus ideas. Sobre todo porque recientemente, en días pasados, tú junto con unos colegas economistas hicieron una entrevista o una comparecencia a los 5. Sí, fue el almuerzo del Grupo Corripio, de los grupos de comunicaciones de Corripio. Grupo Corripio, yo quería que tú vinieras al programa porque de una u otra forma, aunque el que lee todo lo que pasó, todo lo que salió, cada quien hace una exposición y lo dice el periódico, pero de una u otra manera puede confundirse una declaración u otra. Y no es que de hecho, se reflejó en muchos de los artículos que parecía que todos asumíamos la misma posición. Exacto. A veces diferíamos de algunas cosas. No, y en algunas coincide, correcto, igual que yo. En algunas coincidí, en otras no. Pero es bueno que individualmente cada quien tenga una posición directa. Tenga su posición. Y como tú eres miembro de este programa, casi, si se quiere, si se quiere, yo quería que tú vinieras a que aclaremos o veamos ya tu punto de vista completo. Y yo comienzo con la pregunta, deudas insostenibles, ¿por qué? ¿Por qué es insostenible desde el punto de vista de CRES o desde el punto de vista de Ernesto Selman? Bueno, aquí yo creo que la sostenibilidad todavía existe un espacio de que se hagan cambios. Es decir, aquí no estamos diciendo de que hay unas cuestiones que se dan que es inevitable, sino lo que nosotros hemos venido hablando de hace años son de las tendencias y de cómo deberíamos cambiar esas tendencias. Y el tema aquí entonces es, bueno, ¿cuáles son las políticas públicas que hay que aplicar para cambiar esas tendencias? Porque cuando hablamos de insostenibilidad fiscal es si se percibe de que en algún momento en el futuro la capacidad de servir la deuda del gobierno se limita o no es capaz de servirla. Entonces el tema que hemos estado diciendo de que con las tendencias que llevamos desde hace 17 años, es decir, no es que estamos hablando de este gobierno, del anterior, ni de la... Sí. Es una tendencia... Es un asunto estatal. Es una cosa de Estado. Entonces, el tema es de que la tendencia que hemos llevado desde los últimos 17 años nos dicen, y están a voces ya, desde mi punto de vista, de que las tendencias hay que cambiarlas. Estaba recientemente... Tú sabes que nosotros tenemos algún tipo de... Le dicen de complejo de Bocanagarix, cuando llegan extranjeros a decir cosas. Sí. Uno lo repite como, lo cree como si... Que uno lo asume como si fuera mejor. Exacto. De gente que... Una verdad absoluta. Y que por encima de tal vez lo mismo se ha estado diciendo internamente, pero se le da más peso y más credibilidad cuando viene de fuera. Recientemente vino un señor economista de la escuela de IES de España y estaba diciendo básicamente lo mismo. Mire, esta tendencia hay que cambiarla. Y si hay que asumir unos cambios de políticas públicas, el momento sería ahora. Y es lo que nosotros estamos sosteniendo. Porque el problema es que el contexto internacional te la va a poner más difícil, como decimos aquí internamente, porque hay unos cambios de tendencia a nivel internacional que se están dando. La tendencia de tasas de intereses artificialmente bajas ya cambió desde diciembre pasado. Y se tiende a que va a volver a subir. No, ya empezaron... La tasa federal norteamericana ya empezó a subir desde diciembre. Empezaron a restringir la emisión de dinero inorgánico en Estados Unidos desde hace ya unos 18 meses y ya empezaron a subir las tasas de intereses desde diciembre. Y ya se espera que en junio haya otra suba de tipo de interés en Estados Unidos. Eso por un lado. Pero también se está esperando unos cambios en la política impositiva de impuestos en Estados Unidos, que eso va a implicar unos reajustes y una toma de decisiones de muchas empresas inversionistas. Mayor inversión interna. En el mundo, de que van a redireccionar sus inversiones hacia Estados Unidos de nuevo.
ya con un mayor rendimiento internamente en Estados Unidos, un ambiente de mucho menores riesgos desde el punto de vista jurídico, político, económico. Se espera entonces de que haya un retorno de capitales hacia los Estados Unidos desde economías emergentes. Eso es una tendencia que en el mediano plazo se va a dar, no es todavía, hay parte de esto son percepciones, obviamente, pero la tendencia se está viendo. Entonces el tema es cuando una economía como la dominicana, que tiene una alta dependencia de financiamiento internacional por los déficits fiscales que asume, cuando nosotros vamos a cambiar esa tendencia como país, ¿verdad? Como gobierno. Y entonces esto es importante y lo que nosotros hemos estado diciendo. Yo me preocupo que mucha gente dice, no, pero a mí me da miedo cuando te oigo. Es que no, uno está hablando de tendencias. No es terror. No, uno está hablando de tendencias. Yo creo que esto hay que tomarlo muy en serio. Nosotros lo que planteamos son cosas serias con fundamentos. No hablamos por hablar, ni de meter miedo, ni que... No. Nosotros hacemos los planteamientos de una manera muy sobria, pero con responsabilidad. Y las tendencias que llevamos responsablemente, nosotros decimos que son insostenibles. Y así a simple o grandes rasgos, ¿cuál sería una solución a mediano plazo, para no decir necesariamente a corto plazo, sería mediano y largo plazo, que puede ver Ernesto Selman para fines de cambiar esa tendencia? Mire, nosotros hemos planteado propuestas muy específicas con este tema. El tema fiscal, lo primero es que el tema fiscal no se soluciona solo con tema fiscal. Y vimos en Europa, el tema económico en general no se soluciona solo con el tema fiscal. Correcto. Aunque eso debe ser una prioridad dentro de un paquete de reforma y una agenda realmente reformadora. Que no sea solamente de que decimos que hicimos esto y que sirva de pantalla para la imagen. Aquí debemos empezar a terminar de imágenes y de pantallas. Aquí nosotros debemos empezar a hablar la realidad y las verdades, tal cual como son. ¿Cuál es el problema? Sin miedo. Sin miedo. Entonces, lo primero es unificar criterios. Digo, sin miedo político. Sin miedo político ni económico. Porque aquí ha habido cierto contubernio en lo político y en lo económico. Recuérdate que hay un asunto que dice gobernabilidad. Entonces, esto debe tomarse en serio por todas las partes. Entonces, aquí el tema económico hay que verlo, sí. El tema fiscal es el que implica más riesgos para la economía dominicana, pero no se soluciona solamente con temas fiscales. Tú me preguntaste de propuestas. Mire, nosotros creemos que deben haber un conjunto de reformas político, institucional y económico. Es decir, hay que ver esto como un todo, no podemos ver las cosas como parche y como que me tomo este pedacito. No puede ser solamente político, ni solamente tampoco puede ser dentro de lo económico, no puede ser solo fiscal. Nosotros hemos hecho propuestas muy específicas en términos fiscales. Desde el punto de vista del gasto público. De hecho, hasta ahora, CRES ha sido la única que ha hecho una propuesta formal y sólida. Sí, cómo no. Y aquí hemos propuesto 2 proyectos de ley, que para nosotros sería lo que conformaría el famoso pacto fiscal, que ya se ha hablado tanto que yo creo que es mejor ya empezar a hablar de otra cosa. Que la Estrategia Nacional de Desarrollo. La Ley de Estrategia Nacional. Prevé la responsabilidad fiscal como una ley. El tema de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Nosotros hemos, junto con la Fundación Institucionalidad y Justicia, con FINJUS, nosotros propusimos una ley de responsabilidad y transparencia fiscal. Tiene casi 4 años en el Congreso Nacional. Hay un tema hay muchos congresistas que han estado apoyando, que han estado empujando de diferentes partidos, pero incluyendo oficialistas. Pero no es su prioridad. No es la prioridad de las autoridades gubernamentales del Poder Ejecutivo, y eso implica entonces que eso se mantenga todavía rezagado, frisado, congelado, engavetado, como quiera llamarle. Entonces, eso es una propuesta, de nuevo, sensata, sobria, responsable además, de que, mire, aquí hay que asumir una serie de reglas fiscales para que cualquiera que sea gobierno, no importa, digo, y aunque no se apruebe exactamente la que ustedes propusieron, por lo menos que sea una guía. Sí, pero
de nuevo, tiene que ser responsable. Claro. No puede ser aprobar una ley de responsabilidad por aprobarla, porque algunos congresistas me dijeron, pero mira, vamos a modificar esto, vamos a quitar esto. Digo, perfecto, se aprueba, pero saben ustedes que no va a tener ningún efecto. Es decir, vamos a aprobar algo para imagen y pantalla, para decir que aprobamos algo, pero no va a tener un efecto real en el desenvolvimiento, digamos, de las finanzas públicas ni en términos económicos. Entonces, esta ley de responsabilidad y transparencia fiscal está diciendo, mire, vamos a crear una serie de reglas dentro de que conformen un marco dentro del cual cualquiera que vaya a administrar el Estado tenga estas reglas dentro de las cuales debe desenvolverse desde el punto de vista de las finanzas públicas. Y parte de la regla es, mire, el gasto público no puede crecer más de tanto anualmente, el déficit fiscal no deben asumirse déficit a menos que sea bajo ciertas condiciones y que hayan explicaciones hacia el Congreso y un tiempo para eliminar los déficits, etcétera. Y otro que impone unos techos desde el punto de vista de la deuda pública. Brasil, con la crisis económica que tuvo, Brasil impuso la regla fiscal más fuerte que yo he visto en cualquier país en la historia. Y se trata de la siguiente regla fiscal. En Brasil se impuso constitucionalmente congelar el gasto público en términos reales por 20 años. Esa es la regla fiscal más fuerte que yo he visto. En toda... Eso fue en diciembre, se terminó de aprobar. El 2016 entró en ejecución hace 4 meses. Hasta el 2036. Exactamente. Hasta principios del 2030 no se puede aumentar en términos reales. En términos reales. Es decir, que, o en términos absolutos. En términos reales quiere decir que toma en cuenta la inflación. Exacto. Es decir, aumenta solamente con el aumento de la inflación. Si la inflación fue de 3%, el gasto público aumenta a 3%. Entonces, y eso incluyendo el gasto social, todo el gasto público. Entonces, estas son reglas que uno lo que está diciendo, miren, no debemos esperar a llegar hasta ahí, porque esto puede tener entonces implicaciones más fuertes. Nosotros estamos diciendo, mira, aquí hay unas reglas fiscales que son mucho más light de lo que se ha hecho, por ejemplo, en Brasil a raíz de la crisis. En Brasil se hizo evidente la insostenibilidad fiscal en el año 2014. La indiscreción, si así se... No, esto es público, está en el Congreso Nacional. Bueno, la propuesta de ustedes implica un congelamiento del gasto público. No, que el gasto público no aumente más de 3,5% anual, en términos reales. Ah, bueno. En términos reales. Si tú aumentas la inflación, más 3,5%. Ok, ya. En Brasil lo que se está diciendo es solo la inflación. La de ustedes es mejor. Light. Te estoy diciendo que para lo que se ve. O sea, que es si light. aquí hay inflación de 3%, puede ser un gasto. Se aumenta a 6,5%. 6,5%. 6,5. Exactamente. Y entonces, esto no es malo un aumento de 6,5. No, para nada. Entonces, esto es parte de lo que es la propuesta del proyecto de ley de responsabilidad y transparencia fiscal. Pero también del lado fiscal, del lado de los ingresos, hay que ver cómo se aplican una serie de reformas también. Porque el tema es que con todos estos parches que se le han hecho al Código Tributario, lo que ha sucedido es que la economía informal sigue creciendo. Porque hay un incentivo importante hacia la economía informal cuando tú tienes tantos tributos con tasas tan altas. Nosotros tenemos la tercera tasa más alta en el ITEVIS, uno de los impuestos sobre la renta más alto de la región. Tú sostienes que aquí la estructura impositiva o fiscal llama a la evasión. Totalmente, lo estamos viendo. El Banco Central habla de la informalidad del 57,7%. Sí, 52 o 57. 57,7 con la última metodología. Sí. Y eso son unos niveles de informalidad muy importantes, muy altos. Entonces, debemos de buscar la forma de nosotros... ¿Son las altas tasas o es lo complejo de la estructura fiscal? Cuando tienes tantos tributos, con tantas reglamentaciones cada uno de los tributos y tasas altas, tú tienes un sistema imposible de administrar eficientemente, no importa quién pongan y qué se haga en la DGI, eso es un sistema muy difícil de administrar. Pero desde el punto de vista del contribuyente también. Aquí debemos de tener asesores contables ya tributarios, hasta 2, que te den recomendaciones
empresas. Permítame hacer una pausa. Claro que sí. Y en el ¿no? próximo vamos a hablar un poco más de la insostenibilidad de la deuda y de cuáles son los impuestos, pues, según CRES o según Ernesto Selman, que están muy altos y que pudiesen bajar y que llevarían a una acción progresiva del mismo, solamente con bajarlo. Vamos al cambio. Bien, continuamos con Ernesto Selman de CRES, Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Vamos a mantener la insostenibilidad de la deuda sobre el Producto Interno Bruto. ¿Por qué, Ernesto, solamente se califica o se cualifica la insostenibilidad de una deuda basado en el Producto Interno Bruto? Porque yo digo, hago esta pregunta porque Japón, 200 y pico % del Producto Interno Bruto en No, deuda. pero en el caso nuestro, nosotros lo que decimos es de que ese indicador no sirve de nada. Bueno, mejor, porque estamos coincidiendo. Yo sí, coincidimos 100% en ese caso. Estamos coincidiendo. 100%. Italia tiene 130%, España 90 y pico, y así. Y sin Estados embargo, Unidos 100%. Y 106. Y sin embargo, no es insostenible para ellos esa deuda, porque tienen ingresos que pueden pagar sus compromisos. Entonces, ¿por qué no descalificamos o no ponemos insostenible esa deuda de acuerdo a sus ingresos? Porque yo digo, Ernesto, en el mismo momento en que por primera vez tú tengas que coger prestado para pagar lo que debes, ya es insostenible. Y peor, si tienes que tomar prestado para pagar intereses. Sí, exacto. Para pagar deuda e intereses. Nosotros tenemos ya varios años en eso, desde el año 2009. Tú sabes que cuando salió esa declaración de ustedes, esa exponencia, yo fui a un programa que me invitaron y yo dije, es que yo no estoy de acuerdo con ellos en que es insostenible por el Producto Interno Bruto. No, es que nosotros nunca dimos. De hecho, lo que nosotros decimos de que el indicador de deuda sobre el tamaño de la economía o el Producto Interno Bruto, que es lo que se utiliza, nosotros decimos de que no sirve mucho. Claro. Hoy día estamos por encima del 53%. De hecho, esos son excusas para seguir cogiendo prestado. Sí, y entonces, pero nosotros hicimos cesación de pagos o default cuando teníamos 32% en el año 82-83. Sí. Entonces no hay que esperar a llegar a un nivel. El tema es, ¿cuál es tu capacidad de pago? Cuando uno va a un banco, un individuo va a un banco a buscar un préstamo hipotecario, el banco le dice, mire, si el servicio de su deuda es más del 30% de sus ingresos, es mejor que usted no coja el préstamo, ni nosotros otorgarlo tampoco, porque nos va a ir mal a los dos. Exactamente. Entonces, y yo no presto para que usted me quede para quedarme enganchado. Y entonces aquí el tema es cuál es la capacidad de pago. Entonces cuando nosotros vemos y hacemos los análisis comparativos, cuáles son los niveles, y aquí nosotros utilizamos un indicador muy específico. ¿Qué porcentaje de tus ingresos tributarios como gobierno, y hemos hecho la comparación en todos los países, qué por ciento de tus ingresos tú tienes que dedicar al pago de intereses? Cuando en Brasil... Estamos en el 22% acá, tengo entendido. El año pasado, este año estamos en 24 y pico. Cuando Brasil se hizo evidente la insostenibilidad fiscal, esto lo hemos repetido en otras ocasiones, cuando Brasil se hizo insostenible el tema y se hizo evidente la insostenibilidad fiscal, llegaba al 24.9% de los ingresos tributarios tenían que destinarse al pago de intereses. En ese año, en el año pasado, estaba Brasil en primer lugar con 27.7% de sus ingresos tributarios que tenía que pagar intereses, y República Dominicana en el segundo lugar con 22.3%. Este año nosotros llegamos al 24%. Nosotros seguimos en el segundo lugar. Otros países que nosotros hemos llamado la atención están Costa Rica, Colombia, El Salvador. En Centroamérica, El Salvador y Costa Rica serían los países que tienen que tomar medidas fiscales, y yo digo que en Centroamérica y República Dominicana están Costa Rica, El Salvador y República Dominicana, que tienen que tomar medidas fiscales ya.
El Salvador se hizo evidente y hizo ya cesación de pagos de intereses a unos bonos que tenían los trabajadores a través del sistema de pensiones. Costa Rica hace pocos días hubo un tema importante con el manejo de la reserva para aguantar el tipo de cambio por la incertidumbre fiscal que ha generado. Y entonces estos son temas que están siendo comunes en todos, digamos, casi que en el mundo. Pero entonces el tema principal aquí, este indicador que nosotros decimos, ¿cuánto de tus ingresos tienes que utilizar para pagar intereses? Fíjense un país como Chile, por ejemplo. Chile alrededor del 5 o 6% de sus ingresos tributarios para pagar intereses. Excelente. ¿Cuál es el problema? Estados Unidos, similar. Y tiene una deuda alta, Estados Unidos. Altísimo. De 100% de su economía. Altísimo. Pero solo tiene que dedicar un 6% para pago de intereses. Entonces, eso no es un problema. Japón, que anda por el 200 y pico. Japón no tengo el indicador. Creo que anda por el 10 la última vez que supe. Pero al final, lo que estamos diciendo es... Y la gente se mata por... Y nuestro indicador, claro. Y nuestro indicador, digamos, el nivel de prudencia, que nosotros decimos, dice, más de 15% del pago de intereses como porcentaje de tus ingresos, tú tienes que empezar a revisar tus finanzas, ya sea como individuo, como empresa, como gobierno. Exacto. Entonces, este es un tema que nosotros decimos, este indicador nos está señalando, nos está dando una alerta temprana a la República Dominicana de que, mire, tomen medidas mejor, antes que después, porque el tema es que el contexto internacional te está achicando los tiempos, te va a estar presionando, y esto lo van a sentir los que están manejando las finanzas públicas, la presión fiscal, y más cuando tú tienes los temas, por ejemplo, los temas de los fenómenos de la naturaleza. En diciembre hubo fenómenos de la naturaleza. Nosotros dijimos, mira, que hay 10.000 millones de dólares que impactaron en diciembre, entre noviembre y diciembre, que se van a gastar el año 2017. Pero ya tuvimos impacto de los fenómenos de la naturaleza. Y todavía, en este mismo año. Y todavía no ha empezado la temporada ciclónica. Empieza pasado mañana. Sí. Es decir, el 1 de junio. Que entonces, Dios no coja confesado. Pero entonces, como hacedores de políticas públicas, usted tiene que ser más previsor en un país tropical. Porque nosotros estamos en medio del Caribe. Dios nos puso aquí, en esta zona geográfica. Entonces, usted tiene que tener eso en cuenta también como hacedor de políticas públicas. Y entonces el tema también, que esto se suma, que desde el año 2000 para acá, el populismo y el clientelismo como que ya formó parte de la cultura política dominicana, buscando y dando. Y entonces el populismo termina atrapando a los propios populistas, porque recibe cada vez más exigencia, se pide más de parte de diferentes grupos, sectores de la población, que están pidiendo más, que implica más gasto público en última instancia. Entonces, a uno que le gusta el número y un billetero que insiste y se convierte en un círculo vicioso, el populismo y el clientelismo. Ernesto, ¿cuáles impuestos para ustedes tienen tasas altas y por ende se han convertido en regresivos? O son impuestos que motivan a la evasión? Hay impuestos que no tienen sentido, que habría que eliminarlos del todo. Por ejemplo, el impuesto a la transferencia bancaria a los cheques. Eso hay que limitar. Eso no tiene ni siquiera sujeto. Exacto. Eso es un medio de pago. Eso no tiene ni siquiera sujeto. Exacto. Además que distorsiona, porque hay transacciones que finalmente no se dan y además lo cobran 3 veces. Incrementa el costo de la economía interna. Exacto. Te promueve la informalidad, porque te promueve la desbancarización. Ya no quieres estar por el formal, porque te van a estar cobrando por emitir un cheque o hacer una transferencia bancaria. El impuesto de tú incorporar una empresa. Además que es el mismo dinero que genera impuestos consecutivos. O sea, yo saco un cheque para dártelo a ti. Eso es doble tributación, porque... Pago. Tú lo depositas y lo vas a sacar, paga. Es que yo quiero decir, no tiene sentido. Ninguno. Con el respeto que me merecen quienes lo propusieron y quienes lo mantienen. No tiene sentido, no tiene ni siquiera sujeto de imposición. Lo otro es que usted tiene que pagar un impuesto para incorporar una empresa. Es decir, para usted formalizarse tiene que pagar un impuesto.
Eso no tiene sentido. Usted cobra mejor una tasa de administración para administrar lo que es tener registro, etcétera. Pero pagar un impuesto sin usted vender un solo pincho no tiene sentido. Entonces, el impuesto a los activos es un impuesto, es un desincentivo a la inversión de capital. Nosotros tenemos una industria intensiva en capital, que es el turismo. Correcto. Por ejemplo, entonces tú quieres desarrollar industria intensiva en capital, que se invierta más en el país, eso genera más empleo, más riquezas. Entonces es un desincentivo a la inversión. ¿Y tú crees que el ITEVI con esa tasa del 18%, el ITEVI del 18 que es el impuesto altísima. el impuesto de mayor evasión? Es altísima la tasa del 18%. Es un 40% que se está vendiendo según el director de la General. No, eso es conservador. Bueno, él mencionó el 40%. Es muy conservador el 40%. Pero vamos a darle la razón, 40% es altísimo. 40. Es altísimo. Altísimo ya. Entonces, ¿tú entiendes que bajándolo a un 10, la gente se motiva? Nosotros proponemos bajarlo a un 10 y eliminar las exenciones. Básicamente a todos los bienes. Solamente en nuestra propuesta... O sea, el combustible, que no haya exoneración del los combustibles tienen unos impuestos selectivos, sí, que ya es algo diferente. Sí. Nosotros estamos diciendo una parte quedaría como selectivo y otra parte como ITEVI para que la parte del ITEVI se pueda deducir en los procesos productivos y entonces no implique un costo de inicio ya. Exacto. Pero los combustibles es un tema específico y especial. Pero nosotros estamos diciendo, mire, los servicios básicos, servicios de educación, salud, electricidad, recogida de basura, financiero, de pensión, etcétera, eso se mantiene fuera. Ahora, todo lo demás entraría a un 10%. El arroz. En nuestra propuesta. El arroz que no paga ITEVI. Todo. Pero tú estás cargando al pobre ahí. No, espérese, es que quien más se beneficia de las exenciones no son los que más consumen. Sí, correcto. Son los que más consumen. Entonces, ¿cómo usted crea un sistema impositivo donde el tema de la política social usted la haga a través del gasto, no a través del sistema impositivo? ¿Cómo convenceríamos nosotros a la clase pobre que comienza a pagar ITEVI de algo que no está pagando ahora? Bueno, entonces usted tiene que buscar cómo puede compensar a esa clase, porque de nuevo, aquí el tema no puede ser solo fiscal. Si usted solamente toma las medidas fiscales y no toma las medidas para generar más empleo, de reducir los costos en la economía internamente, ¿qué fue lo que pasó en Europa? Se tomaron medidas fiscales, pero las reformas estructurales no generaron empleo, no generaron... Entonces, por eso nosotros decimos, colapsó. Aquí tiene que haber una agenda de reforma en diferentes ámbitos. Porque si solamente hace la fiscal y no está generando empleo y no está generando una serie de mecanismos para generar más inversión y más empleo en la economía, tú no vas a haber solucionado el problema. Okay. Entonces, el tema fiscal, si lo tenemos que ver de que todos esos productos van a pagar un 10%, de hecho, debemos tomar en cuenta de que hay una compensación de la reducción de la mayoría de los productos de 18 a 10%. Porque nada más estamos viendo un solo lado de la ecuación. Siempre lo que surge es, pero eso no pagan. Sí, pero todo lo que pagan hoy día, que son la mayoría, bajan a 10. ¿Y qué de eso consume la clase pobre? Ahí hay un break. ¿Y qué de eso consume la clase pobre? Un 30% alrededor, 30-35%. Okay. Que se reduce del 10%. Sí, pero los primeros ¿qué producto que paga el 18% entonces, en la canasta familiar? Alrededor de un 35%. Okay. Bueno, cuando le incluimos las telecomunicaciones, llega, sí, casi 35. Ahí se beneficiarían. Sí. Entonces hay una reducción ahí. Ok. Entonces el tema es, primero, si es desde el punto de vista solo fiscal, entonces ver cómo se soluciona, y ya sean programas de transferencia directa u otros programas, del lado del gasto público. Porque lo que nosotros decimos, hay que mantener limpio el sistema impositivo y la política social hacerla a través del gasto público. Permíteme interrumpirte, porque yo quiero seguir en el ITEVI. El director general dice 40%, tú afirmas que debe ser más alto. Debe ser más alto. Pero debe ser más alto porque ustedes han hecho algún estudio o porque tú supones que debe ser. Supuestos como tal lo hace el mismo director de impuestos internos cuando saque este número. Okay. Porque tiene que tener algunos supuestos para estimar eso, porque a ciencia cierta nadie te puede decir, solo Dios, que es omnisciente, que lo sabe todo. Sí. En ese caso ninguno de nosotros los mortales lo somos. Ustedes sugieren bajar
de Pero un te 18. voy a dar una sola indicación. Espérate, tú. Si hay una informalidad del 57.7% en el ámbito laboral, tú puedes estar seguro de que en el ITEVIS, yo digo que debe ser más alto que la informalidad laboral. Ahora, de 57.7 la informalidad laboral. Sí, claro. ¿Qué dice el Banco Central? Está bien. Pero si tú me preguntas del ITEVIS a mí, yo te digo... tú lo pones por ahí, más o menos. Tú lo pones por ahí, un 52. Exactamente. Pero ustedes están haciendo una propuesta de bajar el ITEVIS casi un 45%. La tasa. La tasa. O Sí. sea, de 18 a 10 viene siendo como un 45%. Si él entiende que el ITEVIS lo están evadiendo un 40%, le está castigando la propuesta gubernamental o estatal. O sea, ¿por qué no lo llevan a 12 para que más o menos se mantenga en el 40% que ellos entienden que se está evadiendo? No sé si me estoy dando No sé si se relacionan, porque tú lo que haces es, cuando tú bajas la tasa y amplías la base a todo, tú lo que haces es que elimina todas esas distorsiones que hay hoy día. Ajá. Tú eliminas las distorsiones. O sea, Porque tú ves que se declaran que están vendiendo una cosa, la declaran a la ITEVI, que están, a la DGI, que están vendiendo algo que está exento, cuando realmente están vendiendo otra cosa y se están quedando con el ITEVI. Hay muchas cosas que están sucediendo, porque también muchas transacciones y empresas que hacen transacciones formales tienen una parte gris también. Exacto. Muchos niveles, empresas pequeñas, medianas, algunas grandes inclusive, que tú ves que hay transacciones que están fuera me gusta esa última posición tuya, esa última partecita. Vamos a tomarla en el próximo segmento igual. ¿Cómo no? No nos corten, amigos. Bien, continuamos el conversatorio con Ernesto Selman, de CRES. Ernesto, mi pregunta es larga, casi es una exposición, pero es una pregunta. Entre ustedes 5, excúsame que te siga ligando con tus colegas de la exposición, porque de ahí viene la... Todos mis amigos, no tengo ningún problema. No, pero a veces ligarlo, no, es bueno que estén juntos, pero no reburujados, ¿verdad? Sí, sí. Hubo uno que dijo que para firmar un pacto fiscal él lo condiciona a solucionar el problema Odebrecht, pero más que Odebrecht, le puso un apellido, pero es a la parte de corrupción. Leído, esto es escrito, si él no lo dijo, por lo menos lo salió en la doble página. Y a mí me preocupó la posición, porque yo digo, no pueden, el empresariado, el sector privado, no puede supeditar una firma de pacto fiscal basado en que solucionen los problemas de corrupción e impunidad. No lo pueden hacer. ¿Por qué, Ernesto? Y me disculpa que lo diga francamente. Porque como aquí la corrupción es sistémica y la impunidad ha sido generalizada no solamente para el sector público, sino privado. Por lo tanto, ha habido complicidad en el tiempo del sector privado hacia el sector público. Entonces no deberíamos pensar en eso. Deberíamos pensar como sector privado en que al final el sector privado perdería todo en un país que colapse financieramente, en un país que se mete en default. ¿Quién pierde? El Estado no pierde nunca, Ernesto. Quien pierde es el sector privado, el empresariado. ¿No debería el sector privado empujar una solución fiscal llevando los 3 puntos que tú dijiste, político, institucional y económico? ¿No debería acelerarse eso? Mire, el tema es que son muchos intereses de muchas perspectivas que se lleva a una mesa. Cuando usted habla del sector privado, el sector privado no es una posición. Así es. Son muchas posiciones. Así mismo. Entonces, esto no es tan sencillo como decir que el sector privado debe empujar tal cosa, porque hay muchos intereses dentro del sector privado. Y cada uno tiene su sector, su agenda, tiene un marco institucional en el cual se está desenvolviendo incluso hemos hecho tantas cosas desde el punto de vista tributario
que muchos sectores tienen tratamientos diferentes. Entonces, la solución no es tan sencilla. De hecho, yo no sé ni siquiera si es posible que en el status quo se pueda hacer una reforma realmente profunda de la que requiere la República Dominicana en situaciones normales. Tú me llevas a darme la razón en el sentido que digo yo, finalmente tendríamos que tener un gobierno que imponga, basado en cosas racionales, basado en cosas como tú dices, crees, responsabilidad fiscal, transparencia, cero corrupción, impunidad, imponiéndole la solución fiscal. Pero llevando estos 3 puntos políticos. Pero el clientelismo. Pero hay que tener cuidado ahí también. Porque aquí no hay mecanismo de contrapeso. Aquí no podemos darle carta blanca a que un gobierno imponga lo que quiera. Ni el mío ni el de otro. Porque aquí las instituciones son débiles. Muy débiles. Usted habló de corrupción y de impunidad. Eso es lo que refleja unas instituciones políticas y jurídicas muy débiles. Y esto aquí lo sabemos todos. Claro. Aquí no podemos poner careta en estas cosas. Ni podemos venir a... Entonces, yo creo que las declaraciones que tú decías en tu pregunta, no, espérese, aquí tenemos que ponerlo en orden. Porque es que el dinero que maneja el Estado es el dinero de nosotros los privados. Son los impuestos que nos cobran a nosotros, lo que producimos y lo que trabajamos. Entonces, casi imposible, un gobierno fuerte, independiente del sector privado. ¿Independiente de quién? Del sector privado. Si es que el dinero del gobierno y del Estado en general viene del privado. Sí, pero de la sociedad civil. Veámoslo como contribuyentes para hacer un país modelo en desarrollo del bienestar popular y bienestar general. Pero con transparencia, sin corrupción y sin impunidad. Ok. Te permito y te acepto perfectamente. Yo dice, espérese que las instituciones son débiles. Y no podemos llegar a tener instituciones fuertes. Bueno, pero eso es requerido 1A, eso es parte de los fundamentos de la zapata de una sociedad. Y nosotros desde el inicio de la República no hemos tenido instituciones sólidas, fuertes, sanas. Hemos tenido instituciones muy débiles. Y hemos tenido épocas que hemos fortalecido las instituciones, pero las hemos debilitado de nuevo. Porque aquí el mejor gobierno que nosotros hemos visto en la época contemporánea se hizo entre el 96 y el 2000. Correcto. El mismo PLD, yo estuve involucrado. Correcto. Se fortaleció institucionalmente, se bajó política, económicamente, se hicieron y se asumieron posiciones muy responsables, muy responsables. ¿Y qué pasó? Pero eso no lo estamos haciendo. ¿Y qué pasó? Entonces, lo que nosotros estamos llamando es a recuperar eso. Y de acuerdo a tu punto de vista, ¿qué pasó? ¿Por qué retrocedimos? Yo creo que en muchos de los casos perdimos las perspectivas. Yo creo que el dinero y el poder hizo perder la perspectiva a mucha gente. A mucha gente. ¿De los dos lados? De todas partes. Entonces, yo creo que estas son de las cosas que nosotros debemos revisar. ¿Hasta dónde es que llega el ámbito público? ¿Y hasta dónde es que vamos a exprimir a los que producen y trabajan? Porque cuando se habla de los recursos públicos, no son públicos. El Estado recauda impuestos a los productivos, a los que están trabajando, invirtiendo, consumiendo, ahorrando, porque ahora tenemos impuestos hasta el ahorro. Entonces, ¿hasta dónde es que vamos a llegar? Entonces, yo entiendo perfectamente el planteamiento. Bueno, no es a la generación de riqueza que genera al ahorro. Yo estoy de acuerdo con ese impuesto. Pues mire, usted está desincentivando la inversión. No necesariamente. No, espérese. No Toda inversión proviene de algún ahorro previo. Está bien. Toda inversión proviene de un ahorro previo. Ya esa riqueza se generó. Si hay un ahorro, usted está haciendo una doble tributación, usted está distorsionando, porque si usted generó un ingreso y pagó impuesto en base a ello, usted genera un ingreso, usted paga un impuesto, y lo que usted se queda con él, le llaman los economistas el ingreso disponible, usted tiene para consumir y para ahorrar. Bueno, aquí tenemos de los impuestos al consumo más altos, como el ITEVI, los impuestos selectivos. Pero vamos a ahorrar, que a su vez sirve para la inversión, y también le vamos a meter un impuesto a la inversión. Recuérdate que eso está... Eso se llama, fíjate, eso se llama doble tributación. No.
Bueno, pero entonces usted No, me va a dar, no, Ernesto, usted porque tiene que escribir un libro. No, porque si los intereses Usted que tiene- generan tus ahorros pasan de la base, de la base Papá, imponible, no imponible, no ya te ese genera ingreso nada. se generó y tú pagaste impuestos sobre ese ingreso. No, por eso no. Eso se Ernesto. llama doble Ernesto, tributación. si tú te ganaste Aquí este en año, Pekín. si tú te ganaste el año 16, vamos a poner 2 millones de pesos, te ahorraste 2 millones de pesos, de todo lo que te ganaste te sobraron 2 millones de pesos, y tú pones un colmado con ese dinero, en vez de ponerlo en un banco, el colmado cuando tú ganas dinero de esos 2 millones, de esa inversión, tú vas a pagar impuestos. No es doble tributación. Pero tú estás produciendo ya, tú lo invertiste. Pero que los intereses son producción. No, esto es doble tributación. Igual que el impuesto a los dividendos, que se pagan en efectivo, es doble tributación, se llama eso. Tú ves, te digo una ¿Tú cosa. sabes por te qué? digo una cosa. Yo creo, Y eso también desincentiva la inversión. pero yo creo más en que fíjate que si tú no lo coges los dividendos y los reinviertes y tu empresa gana más dinero, tú no estás haciendo doble tributación, pero estás pagando impuestos de lo que generan tus beneficios. No estás doble tributando. Ahora, si tú los sacas de la empresa, paga un 10. Yo ahí sí creo que es una doble tributación. Bueno, es doble tributación. Estamos Sí. Por otro lado, la deuda pública del sector financiero, léase bien, certificado del Banco Central, paso rápido a ese tema, es una deuda pública. Claro que sí. Los certificados en el Claro pero que no están sí. demonetizados. Deuda pública. Están anotados en el Banco Central como una deuda pública, Sí, sí, pero sí, no sí, están sí. desmonetizados. Es deuda pública, emitido por un ente público, y de hecho es un problema tenerlo en el Banco Central, porque el Banco Central no tiene capacidad de generar recursos como lo hace el gobierno a través de los impuestos, recursos reales. Correcto. Lo que hace el Banco Central es que imprime dinero para poder pagar intereses. O por lo menos coge más certificados para pagarlo. Porque No, imprime dinero para pagar intereses y emite más certificados para recoger esos intereses. Tiene un círculo vicioso. Lo óptimo Pero ahí es que la deuda lo viene óptimo es que siendo- esa deuda se tenga en Hacienda. Pero la deuda para mí, Ernesto, es precisamente esos intereses que tiene que emitir certificados para poder tener más dinero para pagar los intereses. Esa es la única deuda, pero los certificados se No, retienen. yo creo que tiene que revisar el asunto, porque es que hay una deuda no monetaria que se está emitiendo, unos O papeles. sea, yo no estoy dando aquí una idea absoluta, estoy diciendo otra vez, hasta viendo, No. aclarando a ver porque tengo un concepto tal vez raro. No, mira lo que pasa. Se emite dinero inorgánico con la crisis financiera, ¿verdad? Y para retirar ese dinero inorgánico del mercado, se emite una deuda del Banco Central, que debió haberlo hecho el Hacienda Correcto. y desmonetizar ese dinero que se emitió inorgánico, para que no haya problema. Pero lo emitió el Banco Central. Pero el Banco Central no capta recursos reales de la economía, como el gobierno a través de los impuestos. Recursos que se produjeron y que el gobierno capta a través de los impuestos. El Banco Central no hace eso. La única capacidad que tiene el Banco Central es de imprimir dinero, más nada. El Banco Central no genera recursos reales, a menos que sea a través de los intereses que le dan las reservas internacionales. Pero entonces tú tienes una deuda de 10.000 millones de dólares y unos activos de 6.000 millones de dólares de las reservas internacionales. Hay un descalce importante ahí. Sí, el descalce. Entonces puede ser el gasto del Banco Central por el pago de sus intereses es muy alto Esa comparado es una con sus deuda. ingresos. Entonces eso es lo que se le llama el déficit cuasi fiscal. Exacto. Y eso Esa es la deuda. se está financiando. Esa para mí es la No, verdadera la deuda es 460 y pico de mil millones de pesos. 454. 62 mil millones de pesos. Que hay deuda, Que hay deuda, certificados certificados. Más unos 800, 900 millones de dólares que vienen de viejo, de los 80 creo que era. Entonces, es un tema que hay que tomar en consideración y eso, quien se tiene que encargar de esa deuda es el Hacienda, gobierno, el gobierno vía Hacienda, dominicano. Vía Hacienda. Y se aprobó una ley de recapitalización y eso no se llevó a ejecución. Era 1.5, nada más se está cumpliendo con 0.75. Punto 7. Punto 7, De las transferencias del gobierno al Banco Central. Entonces, es un tema que se salió del debate, pero un tema importante todavía está ahí. No sé qué tiempo nos queda del programa, pero hablamos rápidamente de incentivos fiscales. Bueno, un minuto.
incentivos fiscales, ¿realmente habrá que revisarlo para fines Totalmente, totalmente. Todo tipo de exenciones al consumo. revisarla? Al consumo, a la producción, todas las exenciones que existan hay que revisarlas, porque se están creando una serie de distorsiones. En cada uno de los casos podemos ver que se crean algunos tipos de distorsiones y hay que revisarlas. Y de nuevo, la alternativa es un sistema con tasas bajas, con bases más amplias, o un sistema con tasas altas y muchas exenciones. Sí. Ese sistema tan complejo está creando muchas distorsiones. Lo que nosotros estamos diciendo hay que hacer un sistema más sencillo, con tasas más bajas, y así estamos todos sobre un mismo plano. Ernesto, me gustaría en lo adelante, cuando ya nos mudemos de planta, que podamos hablar más profundo de lo que son los incentivos fiscales y el gasto tributario, porque creo que eso se puede coger fácilmente una hora de acuerdo a los planteamientos que tiene CRES. Hay mucha tela por donde cortar Está ahí. bien. Gracias por estar en el programa. Con mucho gusto, Gracias a ustedes, como siempre. amigos, por mantenerse con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.